acerca de la fascinante historia del libro de Jonás. Pero la niñez ha quedado atrás y pues eso, al mismo tiempo el Señor nos ha permitido cierta madurez para ver para ver este libro específicamente con otros ojos y poder aprovechar las enseñanzas que este libro encierra. Vamos a orar, hermanos. No sé si ya casi estamos listos, hermano Julián. ¿Ya estamos listos? Oremos. Bendito Dios y buen Padre que moras en los cielos, te damos gracias, nuestro buen Señor, en esta hora, porque tú nos estás dando un gozo especial el día de hoy, Señor. Nos has bendecido hoy más ricamente al poder estar aquí en tu casa. Gracias, Señor. Y lo he repetido ya en varias oportunidades, porque así como mis hermanos que hoy se están incorporando al culto de la iglesia, Señor, después de algunos meses, pues lo repito, Señor, porque también hay gozo en mi corazón. Comparto el mismo gozo que ellos sienten y gracias, y estamos confiando plenamente en ti, que pronto el grueso de tu iglesia, Señor, podamos estar aquí reunidos como lo hemos hecho siempre, Padre, honrándote y glorificando tu nombre. Toma en tus manos este tiempo en el cual el mensaje de tu palabra será expuesto, Señor. Que toda nuestra atención, que todos los ojos estén puestos únicamente en ti, Señor, porque tú nos quieres alimentar a través de tu palabra. Te damos gracias, pongo en tus manos mi vida y todo esto lo estamos haciendo en el poderoso y único nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jonás, capítulo número 4. Y hoy vamos a llegar aquí. Los últimos domingos he estado, hace 15 días estuvimos hablando acerca de la soberanía de Dios basado en el libro de Jonás, haciendo un recorrido breve, rápido, superficial, pero reconociendo, hermanos, cómo en todo momento Dios está siempre en control de todas las cosas. Pareciera ser que a veces nosotros podemos huir de la voluntad de Dios. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Jonás. Conocemos el resto de la historia, de cómo Jonás tuvo que reconocer que se había equivocado, tuvo que finalmente, ante la segunda oportunidad, ante el segundo llamado que Dios le otorga, de tener que ir finalmente a predicar a Nínive, donde justamente él no quería ir desde el momento en el cual Dios le dio la indicación. Hoy, precisamente, basado en el capítulo número 4, está inspirado el título de este mensaje. Este mensaje se llama Una buena teología, un mal corazón. Y es algo, hermanos, en los cuales nosotros tenemos que estar alerta. Nosotros siempre hemos reconocido, hemos dicho que si alguna fortaleza tiene nuestra iglesia es la sana doctrina. Y esa es nuestra bandera. Hoy nuestro hermano David me lo mencionaba en la oración, dando gracias porque somos parte de una iglesia bíblica, una iglesia donde desde antes que fueran puestos sus cimientos, nuestro hermano, el pastor fundador de esta iglesia, tenía bien clara la visión de parte del Señor de cuál iba a ser la columna vertebral de esta iglesia. Y así lo ha sido a lo largo de los 60 años. Y por eso digo que si algo nos distingue como iglesia, es que es una iglesia bíblica, una iglesia donde se enseña y donde se predica la sana doctrina. Pero la sana doctrina no puede caminar sola. La buena teología, la sana doctrina, la buena enseñanza, la buena predicación nunca debe caminar sola, no puede caminar sola. Porque si no, entonces, hermanos, estamos coartando lo que Dios quiere hacer. Porque siempre que Dios bendice, siempre que Dios provee, pero hablemos, por ejemplo, de la bendición. Dios no solamente quiere bendecirnos a nosotros, sino quiere bendecir a otros a través de nosotros.
Entonces, cuando esa buena teología, esa sana doctrina, no es acompañada de un buen corazón, nosotros, lejos de ser un instrumento de bendición para la vida de otros, podemos nosotros llegar a constituirnos en un estorbo. Y esto que acabo de decir, hermanos, es grave, es delicado, suena feo, porque es fácil que a uno nos digan, hermano, usted es de bendición para mi vida. Y se siente bonito, halaga, estimula, pero que alguien nos diga, oye, hermano, usted es estorbo. Usted le estorba a la vida de esta iglesia. Hermano, usted ha sido piedra de tropiezo para mi vida. Qué feo se siente eso. Y hay cosas, hermanos, así como hay cosas que son inseparables, hay cosas que es imposible que caminen de la mano. Pero todo lo que se refiere a la sana doctrina tiene siempre que caminar acompañado de un buen corazón. De un buen corazón. Porque si no, la sana doctrina a la que hemos sido expuestos, de alguna manera, hermanos, ha sido infructuosa en nuestras vidas. Porque no hemos permitido, no que el Señor nos cambie, sino que el Señor nos haga nuevas criaturas. Porque Dios no mejora cosas. Como decía sermones atrás, que todavía prediqué desde mi casa. Sino que Dios, hermanos, nos quiere hacer nuevo en todo sentido. Ahora, cuando llegamos aquí al libro de Jonás, capítulo 4, versículo 1, ese versículo empieza con una expresión, con una enseñanza de parte del Señor, que si la analizamos de manera detallada, nos vamos a dar cuenta que hay algo que no encaja. No encaja. Ahora, pensemos lo que ha pasado en la vida de Jonás en el capítulo 1, lo que le pasó en el capítulo 2 y lo que la tarea que él acaba de llevar a cabo en el capítulo 3. ¿Qué hizo en el capítulo 3 Jonás? ¿Huyó? No. ¿Estuvo en el vientre de aquel gran pez? No, tampoco. Ya estuvo en Nínive, cumpliendo la tarea que Dios le había encargado que hiciera. ¿Y cuál era la tarea? Predicar un mensaje de Dios. Pero cuando llegamos al capítulo 4, en el versículo número 1 dice, pero Jonás, ¿qué cosa? Se apesadumbró en extremo y se enojó. Ahora, aquí hay algo muy extraño. Y se lo pueden preguntar a cualquier predicador. Pero no conozco a un predicador que después de haber predicado la palabra del Señor y haber tenido éxito en la predicación, termine enojado. Lo normal es que cuando uno predica, de aquel lado haya gente enojada. Y haya gente diciendo, eso lo está diciendo por mí. Y empieza uno a sentir que un calor le recorre y hay muchos que se enojan por la predicación. Eso es normal. Pero que un predicador se enoje porque hay un corazón arrepentido es sumamente extraño. Uno no predica para que la gente no se arrepienta. Uno predica para que la gente conozca y reconozca a Dios y venga genuinamente arrepentido a los pies del Señor. Pero Jonás, hermanos, tenía problemas, pero no tenía problemas de sana doctrina. Jonás tenía problemas, pero sus problemas no eran teológicos. Sus problemas estaban en el corazón. Y de eso es lo que quiero que pensemos hoy. Porque muchos de los que conformamos esta iglesia tenemos la bendición de parte del Señor, la bendición especial de tener
años formando parte de una iglesia sana doctrinalmente. De eso no hay dudas. Pero el asunto es, nuestro corazón, ¿cómo está? Y es cuestión, hermanos, de permitir que Dios explore nuestro corazón el día de hoy. ¿Cómo está? Porque a lo largo de la vida uno conoce personas doctrinalmente sanas, bien instruidas, que conocen la Escritura. Muchos de ellos la enseñan, la predican, pero con un corazón no sano, con un corazón que disfruta de que a personas les vaya mal, con corazones que llevan a maldecir a otros. Entonces tenemos que permitir que esa sana doctrina, donde semana tras semana hemos sido formados a lo largo de los años, produzca en nosotros un corazón conforme al corazón del Señor. Ahora, ¿por qué Jonás, hermanos, estaba así? Hace 15 días hacía un poco el recordatorio de la historia. Los ninivitas, Nínive era parte de Asiria. Y los asirios eran enemigos acérrimos de Israel. Los asirios eran extremadamente sanguinarios a la hora de conquistar, a la hora de hacer guerra. Y cuando leemos la historia, finalmente esa parte del reino del norte, compuesto por 10 tribus por Israel, terminó a manos de la conquista de los asirios. Si lo queremos ver humanamente, Jonás tenía razón. Porque el corazón humano, un corazón que no ama con el amor que proviene de Dios, siempre va a ver las cosas a través de un cristal que es humano. Y el corazón humano ama a quien le ama. Y el corazón humano rechaza, odia, repudia a aquel que no lo ama, aquel que lo ha ofendido, lo ha traicionado, lo ha lastimado. Así actúa el corazón sin Dios. Pero cuando estamos hablando de Jonás, es como si estuviéramos hablando de nosotros mismos. Porque Jonás era un israelita, porque Jonás era un hijo de Dios, porque Jonás además era un profeta de parte de Dios. A eso me refiero, que es como nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros, hermanos, si somos verdaderamente hijos de Dios, debemos de tener la capacidad de amar a todas las personas. Y tener la capacidad de comprender la manera que Dios tiene de amar. Dios no solamente amó a Israel, Dios amó a todo el mundo. Dios ama a todo el mundo. Dios no solamente ama a la iglesia, Dios ama a todo el mundo. Entonces, Jonás, lo único que hizo fue ver todas las cosas desde el punto de vista humano. Y todas las decisiones que tomó Jonás fueron viscerales, fueron tomadas con el estómago, fueron tomadas con la carne. El libro de Jonás en 4 capítulos nos revela a un Jonás siendo arrastrado en todo momento por sus emociones. ¿Las emociones son malas? No, no son malas. Pero las emociones que sentimos a cada momento, nosotros debemos manejarlas, no las emociones a nosotros. Y eso es lo que cambia. Si no tuviéramos emociones, no disfrutaríamos todo lo que disfrutamos. Hoy fue una mañana de acción de gracias.
Fue un tiempo bello, recordando y testificando las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Y qué pasó? Las disfrutamos cuando disfrutamos el momento en el cual Dios nos las concedió. Pero las disfrutaron hoy, que públicamente glorificaron a Dios con su gratitud. No lo dijeron, pero se pudo observar, se pudo sentir. Entonces, son emociones. Por eso digo, ¿son malas? No son malas. El día que dejamos de sentir emociones, pues mejor nos morimos. Porque vamos a dejar de disfrutar las cosas. Cuando mis hermanos y yo nos paramos aquí al frente a dirigir, o el que pasa a cantar aquí al frente, ¿qué se siente? Los que han pasado aquí al frente, ¿qué se siente? ¿A poco no se sienten nervios? Pero dice, Señor, quiero cantar, quiero alabarte, ¿verdad? Y después de que cantaste, durante el canto, una vez que te arrancaste cantando, ¿qué empiezas a sentir? Gozo. ¿Qué es una emoción? Pero así como hay emociones que nos permiten disfrutar el momento, disfrutar la vida, emociones negativas, emociones que causan mucho daño y nos pueden hacer personas amargadas. Me di a la tarea, porque aquí dice, pero Jonás se apesadumbró. Y además dice en extremo. Y además dice, y se enojó. Y yo dije, quiero saber qué significa la palabra apesadumbró. Hermanos, tiene 3 implicaciones. Una de ellas es entristecerse, y probablemente si usted nunca buscó lo que significa apesadumbrarse, ha dicho, pues Jonás se puso triste. Se puso más que triste. Se puso triste, pero se puso afligido, pero se puso amargado. Y no se puso un poquito afligido, un poquito triste, un poquito amargado, sino se puso muy triste, muy afligido y muy amargado y muy enojado. No sé cómo se apellidaba Jonás, solamente dice la escritura, Jonás hijo de Amitai. Pero cualquiera que haya sido su apellido se le subió a la cabeza. Alguna vez hemos estado muy enojados. Tan enojados que hasta físicamente nos afecta. Ahora, el verso 2. Vean lo que dice el verso 2 del capítulo 4. Y oró a Jehová y dijo, fíjense, él estaba triste, afligido, amargado y enojado, pero aún así, ¿qué hizo? Oró. O sea, sabía lo que tenía que hacer. No era un ignorante, no era un neófito, como dice el Nuevo Testamento. Sabía lo que tenía que hacer. Pero él dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Porque sabía yo, aquí está la clave, porque sabía yo. ¿Qué sabía Jonás? Que tú eres, fíjense, tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Conocía o no conocía a Dios? Y a eso me refiero, y ahí es donde forma parte del título de este mensaje. Jonás tenía una buena teología, conocía a Dios.
Dicho en otras palabras, Jonás era un hombre con sana doctrina, pero tenía problemas de corazón. Y ahí es donde esas dos cosas no podían jamás hacer clic. Él no podía aceptar que Dios amara a los ninivitas. Ese era el problema. El gran problema para Jonás es no aceptar que Dios amara a los ninivitas, porque los ninivitas eran malos, eran pecadores, eran sanguinarios, no merecían el perdón. ¿Y saben cuál es el trasfondo de todo esto? Es que Jonás pretendió ser Dios. Jonás pretendió decidir quién se salva y quién no se salva. Ese fue el gran problema de Jonás. Y Jonás dijo, cuando estaba en su tierra, dijo, no, yo voy a ir. Dios va a usar mi predicación. Y los ninivitas se van a arrepentir y yo no quiero que se arrepientan, yo no quiero que se vayan al cielo, yo quiero que se condenen eternamente. ¿Buen corazón o mal corazón? Mal corazón. Exacto. Ese es el propósito que hoy Dios quiere que revisemos. Porque justamente nadie puede perdonar si no ama. Pero acuérdense, cómo Dios tiene otros estándares. Y dice, por ejemplo, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es la diferencia. Hace poco hablaba con el hijo de la hermana Cruzita. Es un hombre bastante preparado en varias áreas y platicábamos, Esther y yo, visitamos a la hermana Cruz y tuvimos una plática riquísima. Hablábamos de las emociones. Y resulta, hermanos, que hay esquemas de las emociones. Y hay una emoción que es principal. Bueno, ni pensaba yo decir esto. No traigo ningún apunte al respecto, pero hay una emoción que es principal en nosotros y una de ellas es el amor. Pero cuando el amor no se da por algunas circunstancias, entonces empiezan de manera satelital a aparecer otras emociones y una de ellas es el odio. Porque cuando no hay amor, va a haber odio. A veces decimos, bueno, yo no lo quiero, pero pues tampoco lo amo. O sea, no lo quiero, perdón, pero no lo odio. Porque a veces no entendemos cómo nuestras emociones se van comportando en nosotros mismos. Pero Dios no nos ama conforme a nuestra conducta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios ama de manera diferente, hermanos? ¿Saben por qué? Porque dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, que Dios es ¿qué? Amor. La fuente inagotable de amor es Dios. Nace en Dios, Dios la produce. ¿Por qué podemos amar nosotros? Porque tenemos un muy buen corazón. Porque Dios nos ha enseñado a amar. Nos ha enseñado a amar. Y aquí Jonás, el gran problema que tenía, a pesar de conocer a Dios, era que tenía un mal corazón. Y lo mismo nos sucede a nosotros, hermanos, cuando nosotros personalizamos las cosas. Y mucha gente dijo, me la hizo y me la va a pagar. Porque dejas de ver más allá.
y empiezas a cultivar en tu corazón, en tu mente, un rechazo hacia aquella persona. Pero pasa algo curioso. El que sufre no es el odiado, sino el que odia. El que es odiado sigue su vida, pero el que está acá entripado, enojado, afligido, amargado, y eso tenemos que reconocerlo. Porque de nada sirve, de nada va a servir. Bueno, sí sirve, pero no va a servir de manera completa que nosotros conozcamos a Dios como hoy lo conocemos, hermanos, y sigamos tomando las cosas de forma personal. No podemos seguir así, porque entonces estamos de alguna manera siguiendo los pasos que Jonás siguió. Y entonces Dios lo que empieza a hacer es mostrarnos quién es Dios. ¿Quién es Dios en todas las esferas de la vida? No somos nosotros. Hay un solo Dios y está en los cielos y tiene el control soberano sobre todas las cosas. Y Él en su infinita misericordia le ha placido que todo ser humano, toda nación, de todo linaje, sean o tengan la oportunidad de arrepentirse y ser salvos. Imagínese que usted en años anteriores tuvo conflicto con algún vecino. Hoy tiene la oportunidad de presentarle el Evangelio. Desde ese entonces no se hablan, pero hoy tiene la oportunidad de presentarle el Evangelio. ¿Lo haría? ¿Iría y le presentaría el Evangelio? Va a decir, no, mejor no, para que se vaya al infierno. Algo así sucedió en Jonás. Dice el versículo 3, ahora pues, oh Jehová, fíjense, hermanos, fíjense lo que pasó en el corazón de este hombre. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Cómo estaba ese pobre hombre? Víctima de sus emociones. Qué tremendo. Verso 4. Ahí es donde Dios empieza a obrar en Jonás. Porque dice el Señor, me llamó mucho la atención este versículo 4, porque dice el versículo 4 en esencia es una pregunta. Y siempre Dios, hermanos, a lo largo de toda la Escritura trabaja a manera de preguntas, porque las preguntas son para la reflexión. Y el Señor le pregunta, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Y saben qué pasó por mi mente? Pasaron por mi mente un montón de preguntas que a lo largo de toda la Biblia Dios ha hecho. Se me vino a mi mente la pregunta, ¿dónde estás tú? Traten de recordar a quién preguntó esas cosas Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Otra pregunta. ¡Wow! ¡Qué pregunta! La primera es, bueno, les voy a ayudar. La primera es con Adán. El Señor, como todos los días, se paseó por el huerto y esperaba encontrarse con Adán. Pero Adán intentaba esconderse y le pregunta, ¿dónde estás tú? Pregunta clave. Ay, Señor, es que estaba desnudo. Segunda pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? A ver, platícamelo todo. Luego encontramos otra pregunta. ¿Dónde está tu hermano Abel? ¡Qué pregunta! ¿Qué había hecho Caín? ¿Lo había matado? O sea, el Señor no le dijo, mataste a Caín, mataste a Abel. No, más sutilmente
¿Dónde está tu hermano? Otra pregunta que se vino a mi mente. ¿Qué has hecho? Hablando de Saúl, me brinqué hasta Saúl. ¿Qué has hecho? Y otra pregunta que está en Isaías. ¿A quién enviaré? Y así como esas preguntas hay muchas en la Escritura. Y hermanos, si Dios tuviera hoy que hacernos una pregunta, ¿qué pregunta nos haría? ¿Qué pregunta te haría a ti? Porque la pregunta que el Señor nos hiciera revelaría la condición espiritual en la que estamos delante de Él. Jonás estaba enojado y el Señor le dice, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Porque les digo, es el único predicador exitoso que se ha enojado y amargado y entristecido. No conozco un predicador hasta el día de hoy que se enoje porque la gente se arrepienta o se reconcilie con Dios. No lo conozco. Y si hay alguno por ahí está... Pero dice el verso 5, porque la historia sigue. Y dice que salió Jonás de la ciudad. Vean ustedes. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver. Tenía curiosidad. Todavía tenía esperanza de que los ninivitas lo que habían hecho no fuera real. Dice hasta ver qué acontecería con la ciudad. Y ahí es donde Dios empieza a jugar con Jonás. Y uso este término porque yo muchas veces le digo, Señor, ya no juegues conmigo, Señor. Tú siempre vas a ganar. Cualquiera que sea el juego, tú siempre vas a ganar. Yo siempre seré el perdedor. Por eso hoy estoy empleando la palabra que Dios empezó a jugar con Jonás. Porque de una manera práctica le enseñó acerca de su gran misericordia para los ninivitas. Y dice el verso 6, y preparó Jehová Dios una calabacera. ¿Quién la preparó? Dios. La cual creció sobre Jonás. Ay, me perdí. La cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y por primera vez en el libro, por primera vez en el libro, Jonás se alegró. Vaya. A veces hay personas, como la cara que están viendo, que se pone, siempre andan serios, ¿verdad? Dice, oye, esa persona, qué enojona, que se ve regañona, así. Y de repente le conocemos los dientes, ¿verdad? Y dices, ay, se sabe reír. O bromeamos, ¿verdad? Una sonrisita. Bueno, así le pasó a Jonás. Dice, y Jonás se alegró grandemente. ¿Por qué se alegró? Por la calabacera. Ahora, el verso, cuando empieza, nos dice quién hizo crecer la calabacera de esa manera. De tal forma que le diera sombra. Y nosotros sabemos bien lo que significa una sombra aquí en la ciudad, ¿verdad? Andamos acalorados, sudados, y de repente llegamos a una sombra y sentimos como la temperatura bájase. Y ahí estamos diciendo, Señor, gracias. Lo mismo le pasó a Jonás. Pero Dios le tenía una sorpresa. Dice que al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó, porque Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere hacer. Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y Jonás, siendo víctima de sus emociones, dice el verso 8,
Y aconteció que al salir el sol, una vez más Dios preparó un recio viento solano, como una especie de una surada, hermanos, que hasta te quema el aire, lo sabemos. Y el sol, no quisiera estar en los zapatos de Jonás nunca. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, como un golpe de calor, una cosa así. Y deseaba, se le quitó la contentera, como dicen en el rancho, ¿ah? Y deseaba morirse. Y dice el verso 8, mejor sería para mí la muerte que la vida. Dios lo llevó de un extremo a otro. Dios lo llevó de estar cómodamente sentado abajo de una sombra que le refrescaba, que lo cubría de ese sol abrasador, hasta estar expuesto al inclemente calor y sol. ¿Para qué todo esto? Porque Dios le quería hacer otra pregunta a Jonás. Y la pregunta fue, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y entendamos, hermanos, la analogía. Dios fue el que creó la calabacera. Dios permitió su crecimiento. Y Dios mismo preparó un gusano para que la calabacera muriera, se secara. ¿Quién creó al hombre? Dios, el mismo que creó la calabacera. Y entonces el Señor le pregunta, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, bueno, algo tengo que reconocerle al profeta Jonás, ¿eh? Es honesto y un tanto desafiante. Yo creo que enmudecería del temor. Pero él le dice, mucho me enojo. hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. Y viene la última gran pregunta. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Hermanos, como dije hace un momento, si Dios nos cuestionara hoy, ¿qué pregunta nos haría el Señor hoy? Porque somos sus hijos, pero lo somos gracias a su gracia. No hay mérito en nosotros. Y han pasado los años, pero seguimos arrastrando los mismos problemas como personas. Seguimos batallando con nuestra misma forma de reaccionar. Iba yo a decir carácter, pero el carácter es otra cosa. Y quizás muchos de nosotros somos explosivos, somos enojones, o a lo mejor muchos de nosotros pasa una mosca delante de nosotros, ya estamos llorando, ya estamos desanimados, ya estamos tristes, ya queremos mejor morirnos. ¿Y cómo nos justificamos? Es que así soy yo. No. Siempre Dios va a luchar todos los días, hermanos, por sacar la mejor versión de nosotros mismos. Y si nosotros tenemos la bendición de ser instruidos bíblicamente de manera sana,
Eso debe generar fruto en nuestras vidas. A estas alturas, si hay alguna dificultad con alguna persona, por ejemplo, quien sea, tu vecino, tu amigo, tu familiar, tu hermano de la iglesia, debemos entender que el asunto no es personal. ¿O hasta cuándo lo vamos a aceptar? ¿Hasta cuándo lo vamos a comprender? ¿Acaso nuestra vida no está envuelta en medio de una gran lucha espiritual? A lo mejor hay una persona que nos ha hecho mucho daño y por eso le vamos a desear que le vaya lo peor de la vida a esa persona. No. Antes deberíamos orar que Dios tenga misericordia de él. Entonces, hermanos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Nuestro corazón es un corazón sano? ¿O en nuestro corazón hay rencores? ¿O a lo mejor todavía seguimos traumados por la infancia? Porque nos maltrataron nuestros padres, porque eran injustos, porque esto, porque el otro. Es que en mi infancia, y ahí sigues con tu infancia, y te morirás atrapado en tu infancia. A lo mejor tus padres ya hasta murieron y sigues arrastrando las mismas cosas. Y si eso está pasando, hay cosas que no encajan entonces, hermanos. Hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Hace poco, en el estudio de los miércoles, si no mal recuerdo, yo hacía referencia a la primera frase que pronunció el Señor Jesucristo en la cruz. Y yo sé que todos ustedes la recuerdan. Y es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué habían hecho con él? Más allá de crucificarlo, muchos lo traicionaron y otros lo rechazaron. Y debido a eso fue a la cruz. Y estando en la cruz dijo: Padre, perdónalos. Entonces, por mucho daño que alguien nos haya hecho, ¿será equiparable a ese daño? No. Así que, hermanos, si el Señor nos hace sentir que hay algo donde tenemos la necesidad que Dios obre, que lo quite de nosotros, pues pidámosle a Dios. Porque al final Dios va a llevar a cabo todos sus planes. No nos cuartemos de la bendición, de ser parte de ese plan que Dios tiene para nuestras vidas. Si hablamos de manera práctica, y con esto concluyo, hermanos, hay veces en la vida que hay que perder para ganar. Hay que perder para ganar a veces. Y a veces uno se cansa de siempre tener que ceder, de siempre tener que perder. Pero a veces es lo que más conviene. Que Dios nos ayude con nuestras debilidades, que Dios nos ayude con nuestras afrentas, que Dios nos ayude a sanar nuestros corazones, que Dios nos ayude, hermanos, a sanar nuestras mentes. Porque si así, como hemos vivido toda la vida, a pesar de conocerle, tenemos momentos felices, ¿qué sería de nosotros si permitimos que Dios haga una obra completa en nuestros corazones? Seríamos más felices, disfrutaríamos cada día, cada momento, cada circunstancia. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a ponernos en pie, vamos a despedirnos orando y dándole las gracias también a nuestros hermanos este mediodía por
por acompañarnos en este mensaje sencillo, práctico y ojalá, insisto, que permitamos que Dios saque la mejor versión de cada uno de nosotros y que seamos así, hermanos, un verdadero instrumento en las manos de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre que moras en los cielos, te damos gracias, nuestro buen Señor, en esta mañana por la dicha que nos has permitido experimentar de estar aquí en tu casa de oración. Gracias, Padre, porque a pesar de que en cualquier lugar podemos tener comunión contigo, para nosotros tener la posibilidad de estar en tu casa es algo sumamente especial. Hoy te damos gracias, bendecimos tu nombre, seguimos, Señor, agradecidos por un día habernos dado la oportunidad de conocerte y hoy genuinamente, Señor, queremos pedirte, suplicarte que sigas haciendo todos los cambios que tú veas pertinente hacer en nuestras vidas, Señor, para que así, Padre, conforme a esa voluntad eterna, podamos ser criaturas renovadas, Señor, no solamente en lo espiritual, también en el corazón, en la mente, en nuestros deseos, nuestros anhelos, todo, Señor, y que todo esto sirva para la honra y gloria de tu bendito nombre, Señor. Sigue sosteniendo la vida de esta iglesia en lo espiritual, en lo económico. Sigue estando pendiente, Señor, de cada familia como lo has hecho hasta este momento, porque hemos podido ver tu buena mano, Señor, a pesar de muchas situaciones que se han vivido recientemente. Tú nos has permitido ver tu buena mano obrando en nuestras vidas. Despídenos en paz, Señor, y que tu bendición se derrame cada día sobre la vida de cada familia, Señor, hasta que sobreabunde, Padre. Te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos estamos concluyendo, que el Señor les siga bendiciendo, no dejemos de orar unos por otros.